Yo tengo que empezar a hablar de Xóchitl porque ayer lo dejé pendiente, de hecho. Ayer dejé pendiente el tema de Xóchitl Gálvez porque dije, tengo que explicar varias cosas respecto a la candidata del PRI-PAN-PRD, a quien es la mujer que buscan en el PAN, en el PRI, en el PRD, que dirija los destinos de México. Esa es la idea del PAN-PRI-PRD. Y lo que quiero empezar diciendo tiene justo que ver con las encuestas. Miren, Xóchitl Gálvez viene, pues sí, viene cayendo ya desde hace un rato, lo hemos platicado. Es un desgaste, y lo quiero empezar diciendo así: el desgaste de los candidatos es algo completamente natural y es algo que se espera. ¿Por qué? Porque cuando estamos en campaña es tiempo de guerra y así como en el amor, en la guerra, todo se vale. Esa es la máxima que aplican. Entonces, el desgaste es algo que es completamente natural. ¿En quién no hemos visto un desgaste que digamos drástico al que estamos acostumbrados? En un Andrés Manuel López Obrador. Creo que es en el único político mexicano en el que no hemos encontrado un desgaste ya como presidente. Y tampoco en Claudia. Yo no lo... Y tampoco en Claudia, pero vaya, Claudia ha sido mucho más reservada y está mucho más protegida, que a eso voy a llegar ahorita. Está Claudia está eligiendo su mucho más batalla. exacto. Claudia está eligiendo las batallas en las que se sube y en cuáles no. Y los perfiles de Claudia y los perfiles de Xóchitl son completamente distintos, Sí, aunque están dentro de la rama de ingenieras y aunque son mujeres y lo que ustedes quieran, son completamente diferentes. En cuanto a su personalidad, en cuanto a su forma de ser, en cuanto a su formación, hay un abismo de diferencia entre ellas. Pero sí quiero insistir en que el desgaste es algo pues que no es novedad para los políticos y no debería de serlo. Pero encuesta tras encuesta, vemos que Xochitl tiene una mayor desventaja. Habrá semanas en donde la diferencia entre ellas sea mayor, habrá semanas en donde sea menor y todo depende de qué es lo que hagan esa semana o qué es lo que hagan durante el periodo en donde las encuestadoras van a estar midiendo. Normalmente se piensa, ¿no? Que las encuestas tienden a ser parejas, ¿no? O que van subiendo o que van bajando constantemente y puede no ser así. Exacto, me voy a la comparación con un Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador se mantiene en el 60% de aprobación hacia arriba, no baja del 60, pero hay meses en donde tiene 65, hay meses donde tiene 70, hay meses donde tiene 62. ¿Y todo de qué depende? De lo que pasa ese mes, de qué es lo que dijo, qué es lo que lo dijo, qué es lo que hace. Entonces, hago esta explicación para poner el contexto porque curiosamente lo que hoy se está notando, al menos en el caso de Xochitl Gálvez, es que la abandonaron. La están abandonando. Y creo que es algo que, si no mal recuerdo, corrígeme, productor, pero es algo que ya habíamos advertido desde que estaba en la contienda del frente, sí. que la iban a abandonar. ¿Por qué lo dijimos? Porque la figura de Xochitl se está desgastando más de lo esperado. ¿Por qué? Porque si de por sí servir a dos amos con uno vas a quedar mal, ahora quieres servir a cuatro, porque es PAN, PRI, PRD y Claudio X González. Y teóricamente, Xochitl a la única que le debería de ser fiel es a ella y a su ideología, porque el PAN, PRI, PRD confió en Xochitl Gálvez para que ella fuera la candidata por quien supuestamente era Xochitl, ¿no? O sea, es lo que vendieron. Que incluso hasta echaron atrás esta votación del 3 de septiembre, que porque Xochitl había quedado por aclamación popular y todo esto. Bueno, si Xochitl quedó por aclamación popular, fue por Xochitl, no por el PAN, no por el PRI, no por el PRD. Pero curiosamente Xochitl ha tomado una actitud bastante, ni siquiera sé cómo llamarla, pero bastante, se siente bastante sin rumbo, pues. Se siente que va dando Desubicada. desubicada, ajá, se siente bastante desubicada, se siente que va dando tumbos por todos lados, porque quiere hacer cosas que ni siquiera son lógicas. Por ejemplo, y es algo que cuestionan incluso, no soy la única que lo está cuestionando, porque luego yo sé que aquí tenemos seguidores de Xochitl Gálvez, Arlequín, por ejemplo, o lo que quieran. Lo están diciendo los comunicadores de Televisa, lo están diciendo López Dóriga, lo está diciendo Ruiz Gili, lo está diciendo Ciro Gómez Leiva, hasta el propio Germán Martínez, que es uno de sus integrantes del equipo, que no es su vocero, pero no sé qué tipo de rol tenga Germán Martínez.
también reconoce que Xochitl tiene que hacer algún ajuste porque pues las cosas no van bien, aunque le echa mucha crema a sus tacos y lo quiere justificar y demás. Esos son los hechos. Entonces, el análisis es el mismo. Algunos lo quieren dulcificar y otros no. Pero voy a poner un ejemplo. Claudia Sheinbaum es candidata del Morena PT Verde, pese a que tiene críticas, pese a que hay cosas que se le deben de cuestionar, pese a que había una simpatía muy fuerte hacia otros perfiles, pese al ruido de Marcelo, Claudia es candidata por las bases del partido. ¿Por qué? Porque ella fundó Morena junto con Andrés Manuel López Obrador, es una de tantas mujeres y hombres que estuvieron en la fundación de Morena hace 12 años, porque lo viene acompañando. O sea, Claudia hay muchas razones del por qué hace sentido que Claudia sea la candidata de Morena PT Verde. Hace mucho sentido el por qué Claudia encabezaba las encuestas, aunque muchos las quieran cuestionar y ese es motivo de otro debate. Pero el caso de Xochitl fue improvisado. Y algo que también habíamos dicho es que lo peor que le podía pasar a Xochitl Gálvez es que Andrés Manuel López Obrador dejara de hablar de ella. Eso lo dijimos muchísimas veces, dicho y hecho. En el momento en que el INE y el tribunal obligan al presidente a no mencionar a Xochitl, a partir de ahí, Xochitl perdió el rumbo. ¿Por qué? Porque si la señora es candidata del PAN, PRI, PRD, no es por Xochitl Gálvez. Ese es el gran misterio al que quiero llegar, que no es ningún hilo negro. Es porque el presidente la mencionó, porque hay gente que está enojada con el presidente y dijeron, si Xochitl es enemiga del presidente, entonces es mi candidata. Nada más. Pero si el presidente deja de hablar de Xochitl, le deja de hacer publicidad y entonces Xochitl no tiene ni siquiera qué hacer. El ejemplo más claro, y esto los que trabajamos en campaña lo sabemos, Xochitl en este momento tiene que estar reforzando los votos o la confianza de los partidos y de los lugares fuertes del PAN, del PRI y del PRD. ¿Qué diablos hace Xochitl en Tabasco? El que Xochitl Gálvez fuera a Tabasco es una pérdida de tiempo y de recursos. ¿Por qué? ¿Cuál Telcel? Tabasco es territorio Andrés Manuel. Que sí hay gente que puede no creer en un Andrés Manuel en Tabasco, claro que sí, pero esas personas las vas y las buscas cuando estás en campaña, cuando vas a recorrer los estados y cuando te organizan eventos de campaña en esos lugares. O sea, vas ahí cuando ya estás en la guerra y además son los últimos lugares a los que vas. Cualquiera que haya trabajado en una campaña política lo sabe. Son los últimos a los que vas. Los primeros a los que vas es en donde están tus votos duros y en donde están los indecisos. Es más, tu estrategia debe de estar enfocada en los indecisos. Tienes que ir en donde está la gente que no sabe, que no simpatiza fielmente con un partido y es a la que tienes que convencer. ¿Qué diablos hace Xochitl en Tabasco? Ah, pero Xochitl Gálvez, a los que sí debe de estar encantando en este momento, son a los panistas, a los empresarios. ¿Y qué hace Xochitl? Los deja plantados en Guanajuato. Vamos a entrarle al tema. Todo empieza a raíz de esta encuesta. Todo empieza a raíz de esta encuesta publicada por el Universal, en donde Xochitl de hecho sube esta comparativa de, por ejemplo, como Político MX decía hace una semana, que Claudia Sheinbaum estaba con un 68% pues de probabilidad o de aceptación y Xochitl con un 14%. Una semana después, el Universal publica una encuesta en donde dice que Claudia Sheinbaum tiene el 50 y Xochitl el 20. Y Xochitl celebra eso. Son dos encuestadoras distintas. Una es, o sea, Político MX tiene un sondeo de varias encuestas, pero es muy similar el resultado de Político MX a la que hacen en De las Heras. Y luego tienes la del Universal, que sí, depende la metodología. Xochitl, que es ingeniera, debería de saber esto. Depende la metodología, a cuántas personas encuestaste, cómo las encuestaste. La encuesta que marca el margen más amplio entre Xochitl y Claudia es la de las Heras y esa encuesta es de vivienda. O sea, esa encuesta es de fueron a tocar casa por casa. Las del Universal, no digo que sean malas, pero las del Universal son una metodología
distinta a la de las eras. Habría que empezar por analizar cuál es la metodología. Si quieres realmente hacer una comparación de cómo sales en una encuesta versus otra, tendrías que comparar la misma casa encuestadora que usa la misma metodología, pero con un periodo distinto. O sea, deja que pase un periodo entre una y otra, para entonces decir, bueno, bajo esta metodología, así es como funciona. Y eso no está pasando. Pero Xochitl además ha minimizado la diferencia, porque dice en su tweet, hace una semana decían que la diferencia era de 50 puntos. Hoy publican una nueva encuesta en la que estoy a 30 puntos. Ya no los entiendo, pero gracias por el crecimiento. A este paso queda claro que vamos a ganar, ya saben qué. Sheinbaum, hashtag y sus otros datos. Quiero que ustedes vean y escuchen cómo han estado reaccionando los medios que veían en una Xochitl Gálvez, que de hecho decían en otros programas que Xochitl Gálvez era un fenómeno, un huracán, que era imparable. Quiero que ustedes escuchen lo que hoy dicen estos medios después de ver estas encuestas y después de ver el desempeño de Xochitl Gálvez durante estas semanas, en donde se divide una parte de ella es senadora y la otra parte es candidata. No ha solicitado licencia y no quiere solicitar licencia hasta que sea noviembre. O sea, durante este mes al menos Xochitl Gálvez va a dividir su corazón. ¿Y eso cómo le está funcionando? Vamos a escuchar lo que hasta, por ejemplo, quiero empezar con, ¿qué quieres empezar? Empezamos con, ¿qué se les hace? ¿N+? ¿Tercer grado? Miren, esto es lo que dijeron en tercer grado en la edición del miércoles 4 de octubre respecto al fenómeno, al huracán, a la imparable Xochitl Gálvez. Necesita una estructura. Ni el PRI ni el PAN le están proporcionando esta estructura en estos momentos y ella no se está ayudando porque no ha querido ayudar a construir esta estructura. Creo que Santiago Krill sería pues un pésimo coordinador de campaña para empezar, pero bueno, si fuera el coordinador de campaña, si estuviera tomando decisiones, pues lo estaríamos viendo, pero no está por ningún nada. lado. Es como si le hubieran roto, en el fútbol dicen, le rompieron las piernas. Sí. A ver, bueno. Ahora, te decías tú, te interrumpí, Leo, querías intervenir. Sí, mira, también hay otro dato de la encuesta de hoy de Wendy Márquez, apabullador para Xochitl, y es cuando le preguntan a la gente por qué candidato usted nunca votaría. Sí, 42% de la gente dice que no votaría por Xochitl. O sea, por donde lo veas en la encuesta, estás viendo que esta campaña negativa que le hicieron a Xochitl ha tenido efectos. Tú tienes razón. O sea, no es que nada más sea el presidente, es que no han contestado o han contestado mal. Y tú también tienes razón. Pues es que detrás debe de haber un equipo profesional que le ayude a contestar y a responder las campañas negativas y a tener una estrategia de campaña. Xochitl ya le alcanzó para llegar a ser candidata presidencial con lo que trae. Ya no le da para más, ¿eh? Si quiere realmente competir, sí tiene ahora que entrar una estructura. Ahora, los partidos, es que también los resultados de la encuesta son... Sí. Desoladores para la oposición. Digo, a ver, les doy datos en el tema de saldos de opinión, es decir, ¿qué opinión tiene usted de cada uno de los partidos? Buena, muy buena para Morena, 75%, mala, muy mala, 18%. Es decir, el saldo de opinión es de más 57. Ahora comparamos con el PRI. El PRI trae menos 42. El PAN menos 26 y el PRD menos 25. Es que son marcas muy malas. Y otra vez, también aquí el presidente López Obrador se ha encargado de que sean marcas muy malas. Sí, digo, pero... aprovechando eso. Le han echado unas ganas. Claro. No, Sí, bueno, pero ellos solitos y el presidente ha aprovechado eso. Ahora, la fuerza de Morena es impresionante. Hoy gobiernan 23 de los 32 estados. ¿Cómo tú dices, por qué no pasó eso con Movimiento Ciudadano? Bueno, Morena logró primero desfondar al PRD y ahora está desfondando al PRI. Sí. Y entonces está quedando con esos electorados y va ganando así. Ahí, Leo. Perdón, sí, René. No sé si está desfondando el presidente al PRI o si el PRI se desfonda solo. Pero yo quería, Raimundo, Bueno, ambos, ¿no? Siguiendo la imagen, o ambos, Sí. siguiendo la imagen que usaba Denise, Raimundo,
Si la maquinista no está alimentando de leña a la locomotora y la locomotora no funciona, eso explica por qué esta suerte de venida para abajo de lo que parecía una irrupción importante. Yo creo que aquí Denise y Sergio lo han apuntado muy bien, porque sí es cierto que el presidente ha tenido mucho éxito en su campaña negativa. Esto 42% que no votarían por Xóchitl Gálvez, cuando solo el 12% no votaría por Claudia Sheinbaum. Es decir, una cosa es el presidente y otra cosa lo que no están haciendo los adversarios del presidente o de Claudia Sheinbaum. Pero, ¿qué es lo que sucedió con Xóchitl Gálvez? Tuvo este primer envión con sus ocurrencias, con sus reflejos. El INE le dijo al presidente, ya no puedes volver a hablar, y la principal afectada fue Xóchitl Gálvez. ¿Por qué? Porque esto que te dice en esta descripción de cómo ella quiere ir al micromanagement de la campaña, y no se sabe, porque no sabemos quiénes forman parte de su estructura. Todos sabemos, conocemos quiénes están fundamentalmente en el cuarto de estrategia de Claudia Sheinbaum, quiénes están manejando encuestas, quiénes están haciendo estrategia. Es decir, ese gran cuarto de guerra en sus diferentes niveles, lo conocemos. A lo mejor no lo conocemos en su totalidad, pero sabemos... Ya hay estructura. Exactamente, hay estructura. En el caso de Xóchitl Gálvez, pues es un secreto de Estado. El coordinador de la campaña no está, los partidos no la respaldan, y ella, no sé quién, si tenga a alguien que le diga hay que hacer este tipo de giras, pero está cometiendo errores estratégicos fundamentales. Te voy a dar dos. Va de gira a Tabasco y va de gira a Baja California. Más allá de cómo le fue, son estados de Morena. Es una pérdida de energía, de esfuerzo, ir a estados que no va a revertir el voto. Y en cambio, abandona la Ciudad de México, que es donde se encuentra, yo diría, el principal enclave del antilopazoradorismo en México. Le está sucediendo lo que pasó con Carlos Castillo Peraza en la elección para jefe de gobierno en 1997, donde él se fue a buscar nuevos votantes sin estar cuidando su clientela. Es que no hay estrategia. ¿Qué sucedió? Claro que no hay estrategia. Lo que pasa es que son errores sistemáticos en donde sí hay una parte del presidente, pero fundamentalmente lo estamos viendo, ella no está levantándose y no hay nadie alrededor que le esté diciendo, Xóchitl, por ahí no, necesitas tener más densidad, necesitas dejar las ocurrencias, necesitas dejar las obscenidades y empieza a hablar cosas serias. ¿O no? No. O las ocurrencias. O eso es lo que Eres que esto va empezando y que cuando... faltan 8 meses. Bueno, ya no tanto. 8 meses para la elección presidencial, ¿no? No hay campañas todavía. No, pero faltan 8 meses. Bueno, sí hay campañas, nada más. No, pero no hay spots de radio y televisión. Pero déjame nada más terminar. Vamos a conceder que falta tiempo. Vamos a conceder que cuando anunciaron que era Xóchitl la candidata del frente, hubo este momentum mediático en donde todos de repente dijimos, qué bueno para la democracia, porque en efecto, qué bueno para la democracia que haya competencia electoral, ¿no? Esta encuesta es el plan C, ¿eh? Semanas después estamos viendo... Sí, como dijo el Bistec. Ese es Televisa. Eso es Televisa. O sea, lo que les acabo de decir le hace sentido a Televisa. O sea, le hace sentido a 5 analistas de Televisa. 5 analistas, 5 periodistas, 5 reporteros, 5 comunicadores, como usted los quiera titular. 5 personas, lo que yo les acabo de decir antes de ponerles el video, a ellos les hace sentido. Que la que salió afectada después de que el presidente dejó de hablar de ella es Xóchitl. La principal afectada de no ser mencionada en la mañanera es Xóchitl. Ahí también dicen algo clave. ¿Qué tenía que estar haciendo en Tabasco? La están dejando sola, no tiene estructura, no le están poniendo estructura. Y luego Santiago Krill, que es el coordinador de campaña aparte, pues el que va a ser coordinador de campaña, andaba de vacaciones. El Santi estaba preocupado por Xóchitl. O sea, ¿de verdad esperaban algo diferente? Yo sé que muchas personas sí, pero estos son los hechos. Como les digo, no es el único, o sea, no solamente en Televisa están diciendo que Xóchitl
tiene que ver qué hacer, tiene que despabilarse, darse sus cachetadas guajoloteras o resurgir como no sé qué quieran que resurja. También lo dice, por ejemplo, Ciro Gómez Leiva. En una editorial para Grupo Imagen, Ciro Gómez Leiva dice lo mismo, pero con otras palabras, que lamentablemente Xóchitl se ve desencajada, y hemos escuchado eso en otro personaje, pero que se ve desencajada, que se ve perdida, que se ve que no tiene rumbo, que le alcanzó solamente para ser la aspirante. Y luego, escuchen a Ciro Gómez Leiva en la editorial de Imagen. Hace no mucho las cosas pintaban pues, luminosas para la oposición PRI, PAN, PRD y organizaciones sociales. Xóchitl Gálvez los había vitalizado, les abrió un horizonte que parecía perdido rumbo al 2024. Pero entre rabietas de quienes creyeron que podían ser candidatos y no lo fueron, y una suerte de desgano para apretar el paso, la oposición vuelve a lucir desorientada y desanimada. Xóchitl Gálvez parece una llanera solitaria y de sus aliados poco se sabe. En esa situación han comenzado a difundirse encuestas que perfilan un triunfo arrollador de Claudia Sheinbaum. Se dirá que falta mucho, que están afinando estrategias, se dirá. Pero esta noche se parece más a una de abril o de febrero que al espíritu que los opositores en torno de Xóchitl vivieron e impusieron en junio y julio. Esta noche. Changos bananos. Changos bananos. Ahí está. Otro que lo dice, Ciro Gómez Leiva. Xóchitl parece una llanera solitaria. Y la oposición se ve desencajada. Pues la oposición nunca ha encajado. O sea, la oposición en 5 años no ha encajado, pero ni en su casa. Pero se siente desencajada. ¿Y qué dice, por ejemplo, Germán Martínez? También con Ciro. Yo sé que a veces me dicen, meme, ¿por qué los pones? No les des voz. Yo lo hago, y lo he dicho muchas veces, porque hay que dar un contraargumento, hay que dar una contrarréplica, hay que dar una contrainformación, sobre todo aprovechando las redes sociales, cuando tienes tanta gente que infló a Xóchitl o que ha inflado a otros personajes por menos. Tenemos que tener una diversidad de opiniones sobre un tema, porque si no se hace un monopolio de información y la gente cree, hay gente que todavía es manipulable y hay gente que todavía cree en lo que le pudieran decir algunas personas o algunos medios. El escenario en este momento es que ni siquiera esos medios que normalmente tienen narrativas que serían contrarias a las que exponemos en este tipo de espacios, están en contra de lo que estamos diciendo. Ni siquiera ellos. Hoy todos estamos como en una mágica sintonía en donde Xóchitl se desinfla, como ya lo veníamos advirtiendo. Pero escuchen a Germán Martínez, por favor. Intentar, porque aparte lo que hace Germán es de alguna manera intentar dulcificar todos los otros análisis que acaban de escuchar, como el de N+, el de tercer grado o el de el propio Ciro Gómez Leiva. O sea, lo que hace Germán Martínez, que sí pertenece, digamos, al equipo de Xóchitl, pero que no es vocero, pero no sé qué es intentar dulcificar lo que está ocurriendo y como que te aplica la de los políticos. Cuando les preguntas cuáles son sus errores, te dicen que no son errores, son áreas de oportunidad. Es que Xóchitl tiene que emular a Morelos. Xóchitl tiene que, Xóchitl es frágil, y eso lo dije yo en el discurso, que Morelos, yo las miraba por frágil. Los héroes no son héroes porque son superhombres. No, Xóchitl no es super Xóchitl, sino porque desde la fragilidad realizan actos heroicos. Xóchitl convocó en el Ángel de la Independencia, donde están precisamente los héroes de la independencia, descansando ahí los restos, a una hazaña ciudadana. Y sí, Xóchitl necesita dar un golpe ciudadano en la mesa y decir claramente lo que quiere para el país.
Perdón, ¿qué es un golpe ciudadano en la mesa? Reconocer que la campaña ya empezó, que falta formalmente, no ha empezado. Eso quiere decir que los gastos, que los tiempos, que la fiscalización. El tribunal ya dijo que ahora hasta noviembre, creo. Armar un equipo de inteligentes, de decentes, de valientes, que estén inmediatamente reaccionando, que conozcan de encuestas. Entiendo que ya hay algunas gentes ahí. Se necesita no un equipo a la defensiva en términos de fútbol. Se necesita un equipo a la ofensiva, que meta goles de delantera, para que me entiendan. Y todo esto que están diciendo los columnistas hoy, que eso es absolutamente respetable. Raimundo Rivapalacios hoy, Carlos Bravo, regidor en Reforma. Yo lo dije el 6 de julio de este año. Mi columna se llamó Xóchitl sin cruzazulear. Y dije claramente que no debe fiarse, eso es, respondiendo a tu pregunta, de quienes hicieron el método para elegir, y empinaron a Mid y a Anaya. Así lo escribí, 6 de julio, no ahorita. Debe mantener su rabiosa libertad, eso es para responderte. Armar un equipo de profesionales, eso dije desde entonces, y entender que la política es convocar, no chistosear. México no quiere un caudillo que lo conduzca. México quiere una mujer que acompañe al país en sus sueños de vivir en paz y cumplir todos sus anhelos, aspiraciones, sin distingos. Eso queremos. A ver, Queremos que nos ¿va de nuevo desde arriba? No puede fiarse. Eso lo escribí. Jueves 6 de julio, ¿no? En Reforma. En Reforma. No puede fiarse. Seguramente fue jueves, lo comentaste aquí. Sí, a ver, ¿no puede fiarse? De quienes hicieron ese método, el método de selección, ese del frente, hombre. El de... Sí. Que empinaron a José Antonio Mid y a Ricardo Anaya. Así de claro. Debe mantener su rabiosa libertad, armar un equipo de profesionales y entender que la política es convocar. México no quiere un caudillo que lo conduzca. Quiere una mujer presidenta que acompañe al país en sus sueños de vivir en paz y cumplir todos sus anhelos, aspiraciones sin distingos. Eso es lo que queremos como presidenta. Entonces, sin cruzazulearla. Y por cierto, cruzazulear es un verbo que está en el diccionario de mexicanismos de la Real Academia Mexicana de la Lengua. Entonces, yo sí creo que Xóchitl en ese sentido puede y debe hacer un impas y relanzar, como Felipe Calderón, como otras campañas exitosas. Yo no descalifico ninguna encuesta, y menos la del Universal, de David Aponte, que para mí es absolutamente correcta. Y son las encuestas un momento para planear, no son un resultado para acatar. Las encuestas son un momento para planear. Así es que, por supuesto que está a tiempo Xóchitl, por supuesto que está, ese es un momento, yo no las descalifico, a ninguna, aquí no caeré yo en ese juego de que las encuestas buenas son buenas, y tampoco auguran una encuesta de hoy, tampoco augura y es profecía de una victoria asegurada. No. Y también veo en muchas actitudes, jamás diré eso del Universal, ni de ningún periódico, pero también veo ciertas actitudes por quebrarnos el ánimo a quienes no coincidimos con el gobierno, a la oposición. Es parte de la lucha, es parte de la campaña, y por eso llamo yo desde aquí a nada de quebrarse el ánimo, a nada. No, una encuesta es para planear, no es un resultado electoral, no es un resultado para acatar, no se acata la encuesta. Con la encuesta se trabaja y se planea a 8 meses. Y por supuesto que son remontables. Y por supuesto que va a haber circunstancias. Y va a haber momentos. Y va a haber quiebres históricos de aquí a la elección. Y un quiebre histórico es eso. Una hazaña ciudadana que Xóchitl va a encabezar. Ya el domingo tiene un evento. Y por supuesto, yo estoy convencido
Yo estoy convencido de que toda esa gente que buscó un líder desde antes de la pandemia, con las mujeres saliendo a la calle, y después con el INE no se toca y todo eso, Xóchitl la puede animar. Yo lo único que digo, y lo he dicho varias veces aquí, es que no puede ofrecer Xóchitl como futuro el pasado. Eso no. La gente ya lo reprobó, la gente, los ciudadanos, a eso me refiero, las ciudadanas no quieren como futuro el pasado. Hagamos autocrítica de los gobiernos del pasado. Yo participé en uno. Hagamos en eso también. En dos. El segundo 6 meses, pero... No, sí, no, exactamente, pero yo decía del PAN, PRI, de los partidos que encabezan el frente, ¿sí? Y por supuesto, en el pasado está López Obrador, sin lugar a dudas. Ahí está, miren, lo que pasa con Xóchitl Gálvez, y lo quiero dejar muy claro, es que la señora fue subiendo. ¿Gracias a quién? Gracias a Andrés Manuel López Obrador. Ella lo acepta de alguna manera como que sí, pero no. Luego sacó la cosa esa de que la mariposa se posó en su mano y que entonces por eso decidió dejar la contienda de la Ciudad de México, que es donde ella estaba convencida que tenía posibilidades y que quería buscarla, para irse por la presidencial. En el Frente Amplio le dieron cuerda y le dieron cuerda y le dieron cuerda porque aplicaron la de si Xóchitl es la enemiga del momento de Andrés Manuel López Obrador, entonces es nuestra amiga. Si Xóchitl es la que fue a la mañanera y le tocó la puerta al presidente y no la dejó entrar, que porque que los programas sociales y no le dio derecho de réplica y que no sé qué, entonces ella es nuestra galla. Y Xóchitl empezó a inflarse demasiado, pero ¿gracias a quién? Gracias a Andrés Manuel López Obrador. Cuando Xóchitl empieza a impugnar y se va a los tribunales y se va el INE para que es que Andrés Manuel fue un violentador de género porque dijo indirectamente que Xóchitl estaba siendo manipulada y que estaba siendo pues puesta por un grupo de oligarcas, Xóchitl dijo que eso era violencia política de género y entonces el INE y el tribunal dijeron que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, no podía decir nada de Xóchitl Gálvez. A partir de ahí, Xóchitl empezó a dar una de tumbos por todos lados. Porque cuando por aclamación popular, como lo vendieron en el Frente Amplio, deciden que Xóchitl Gálvez sea la candidata, cosa que habían decidido desde antes de iniciar el proceso, lo que ahí pasa es que Xóchitl le dio la razón a Andrés Manuel. Porque de las primeras declaraciones que hace Xóchitl es que le va a agradecer a los hombres generosos por ponerla. Esa es una declaración que da en una plenaria del PRD. Luego, ¿qué hace Xóchitl? Cuando van y le preguntan, ella había sido defensora del tema del aborto legal y seguro. Cuando van y le preguntan el 28 de septiembre que qué va a hacer al respecto, qué va a decir, Xóchitl se le olvidó todo lo que había defendido años atrás y dijo que por respeto, como ahora ya era candidata del Frente Amplio, pues tenía que respetar al PAN, al PRI, al PRD. Y luego, ¿no se supone que el PAN, PRI, PRD, que sabían quién era Xóchitl, que conocían su lenguaje folclórico, silvestre, como lo quieran llamar, sabían quién era, sabían las causas que defendía, sabían, ellos son los que se treparon en Xóchitl Gálvez, ¿no? Esa era la idea, porque era el fenómeno, la imparable Xóchitl Gálvez. ¿Pero qué pasó con ese fenómeno, con esa imparable? Terminó demostrando que efectivamente fue puesta por un grupo de oligarcas a los que ahora tiene que respetar y tiene que agachar la cabeza porque no puede opinar, no puede pensar por sí misma, no se puede respetar a ella, a sus ideales o a los que se creían que eran sus ideales porque tiene que respetar a los señores hombres que la pusieron ahí. Y luego se pregunta por qué sale así en las encuestas. Pero luego va a Tabasco. A Tabasco. ¿A qué tendría que ir a Tabasco ahorita? Absolutamente nada. Va a Tabasco, la corren de Tabasco. Y donde debería de estar Xóchitl Gálvez en este momento es con las bases del PAN, con las bases del PRI, hasta con las bases del PRD, si es que queda alguna, ¿verdad? Porque dúdolo. Y deja plantados a los empresarios en Guanajuato, un estado panista, un estado que se supone que le va a dar votos, y de un grupo empresarial que se supone que le va a dar votos.
los va y los deja plantados y es la hora de este jueves 5 de octubre que Xóchitl Gálvez no ha dicho por qué no fue. Solo los dejó plantados. Ese es el problema con Xóchitl Gálvez. Que no solamente Xóchitl es la peor enemiga de Xóchitl, porque lo que antes defendía hoy ya no lo defiende y porque ya cambió de opinión y porque desde que es la candidata del frente ya no es la Xóchitl que era Xóchitl, valga la redundancia, y porque quien realmente la hizo subir a la candidatura presidencial fue el presidente de la República, fue Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que realmente pasó. La más afectada porque Andrés Manuel, el presidente, la dejaba de mencionar, fue Xóchitl y ahí están los números. Las encuestas cada vez marcan una diferencia entre Xóchitl, aunque ella la quiere minimizar, aunque Germán Martínez la quiere dulcificar y aunque Santiago Krill, que es su coordinador, que andaba de vacaciones, dice, ay, sí he estado como hoy pendiente, pero pues no pasa nada. Todo esto está ocurriendo a 8 meses de iniciar formalmente una contienda, o sea, meses de que ya se puedan agarrar y de que ya estemos en 3 debates, que van a ser 3 debates. Estamos a meses de que eso pase. Y el desgaste de Xóchitl, ese sí es imparable. Ese sí, el desgaste de Xóchitl es imparable. El desgaste de Xóchitl es el que no tiene, ese sí es un huracán. El desgaste de Xóchitl, ese sí es un fenómeno. Porque aquí lo que en realidad nunca existió, lo que realmente pasó, es que el fenómeno Xóchitl jamás fue real.